Sabéis que a finales del año pasado, del año 2020, el año de la cuarentena, se aprobó en España, un poco antes de las Navidades, pues la ley de la eutanasia, una ley un poquito polémica, un poquito bastante polémica. Llevaban tiempo, ya digamos, los distintos partidos políticos, distintas tendencias políticas, pues intentando ver cómo aprobar esto bajo la imagen de, pues eso, de un servicio a la sociedad, la ley de eutanasia. Sé que el tema es controvertido porque hay gente, todos hemos tenido familiares o conocidos, pues que han sufrido mucho a consecuencia de enfermedades y sobre todo si han tenido la enorme desgracia de tener que acompañar a alguien en una situación en la que no se ha sabido estar de forma adecuada con los cuidados paliativos, pues para hacer los momentos finales de esa persona pues más llevaderos. Las muertes agónicas, las muertes de las personas en situaciones de sufrimiento, sin duda alguna es un revulsivo muy importante que impacta en la mente de las personas para pedir por favor una muerte digna, ¿no? Que es lo que se va buscando con la ley de la eutanasia. La cuestión efectivamente no es ser inmisericordioso con las personas que sufren, ni mucho menos. Por eso desde el ámbito médico siempre se ha dicho, hombre, una persona que está bien atendida desde el punto de vista sanitario no suele querer quitarse de en medio, no suele solicitar la eutanasia. Existen, sí, algunas excepciones o casos extremos, por supuesto. Gente con enfermedades neurológicas, degenerativas, progresivas y terminales, una corea de Huntington, una esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedades de estas que hemos conocido por otros, o hemos vivido en nuestra familia, de un deterioro progresivo, consuntivo e inexorable hacia el fallecimiento, y todos esos sufrimientos para el paciente y para los familiares que están alrededor han pedido ser aliviados o abreviados, acortados, ¿no? Claro, esto visto desde la perspectiva del que padece la enfermedad o de su entorno puede tener una justificación, y por eso muchos sectores sociales dicen, oye, pues sí, cuando una vida no merezca la pena, mejor quitarla del medio y que no sufra. Bueno, esto no es nuevo, esto en todas las sociedades ha estado presente, ¿no? La cuestión es, desde una perspectiva, vamos a decir, antropológica, uno no decide en principio ni cuándo nace ni cuándo muere. Es algo que le acontece, a uno le nacen y uno se muere biológicamente. Es algo, bueno, como digo, cuando mueres a lo mejor no, porque claro, uno dirá, pues hombre, a lo largo de la historia siempre ha habido suicidas, gente que se ha cansado de vivir, a lo mejor no tenía ninguna enfermedad, simplemente pues estaba deprimido o se había cansado de vivir y dice, pues aquí pongo punto final a mi vida y me quito la vida. O sea, suicidas a lo largo de la historia los ha habido siempre y los habrá. Gente insatisfecha con su vida o gente que considera que su vida ya se ha terminado, no merece la pena seguir siendo vivida y pone punto final a su vida. Entonces hay poco hay que decir, que intentar animar a la gente a que vea que su vida vale la pena y que merece la pena ser vivida. Pero reconozco que en ocasiones, por muchos argumentos que des, las personas no quieren saber nada y prefieren acabar con su existencia y bueno, deciden sobre el final de su vida. Luego surgen los términos como el de asistencia al suicidio, es decir, por ejemplo, pues una persona que sí, que está en una situación imposibilitado, tetrapléjico, ¿verdad? Y quiere acabar con su vida, pero es que orgánicamente su cuerpo no le da para ello, no puede, necesita una ayuda para que le den el empujón al otro barrio. Entonces, bueno, pues al otro barrio o a la nada, lo que piense, ¿no? Y entonces se habla de la asistencia al suicidio o claro, como lo de suicidio queda mal, pues asistencia a la muerte digna, a la eutanasia, ¿no? Y ahí es donde entra un poquito en juego el punto al que yo quería llegar en el debate de la eutanasia, que es en la parte que involucra a los médicos como agentes de proporcionar esa asistencia al suicidio. Ya os digo que hasta aquí yo no me puedo, humanamente no puedo encontrarle muchas objeciones, porque si uno se pone como máximo responsable o dueño de su vida, pues entonces evidentemente el que se considera dueño de su vida
no tiene que acudir a nadie más para disponer de su propia vida, no hay nadie más. Que tiene una mentalidad cristiana y piensa que su vida le pertenece a Dios, a lo mejor sí que lo tiene que negociar con su conciencia. Pero el que no tiene ninguna convicción y piensa que él es la máxima autoridad sobre su vida, pues evidentemente lo que decida nadie le va a poder objetar. Sí se le puede objetar desde el punto de vista de la exigencia de que un médico participe en ese suicidio asistido o en esa aplicación de la eutanasia. Como os decía, es cierto que mucha gente se posiciona a favor de la eutanasia cuando ve pues, los extremos, las aberraciones, que son, por ejemplo, la falta de cuidados paliativos, o sea, que no se está ayudando a la persona a que no tenga sufrimientos, y por otro lado, cuando ve, por ejemplo, la parte opuesta, el encarnizamiento terapéutico, la obstinación en poner tratamiento, cuando mira, es que ya no hay más que hacer, la naturaleza de esta persona no da para más, no sirve tampoco tirar la casa por la ventana. Entonces sí que ha habido a lo largo de la historia ejemplos pues, de gente que se intentaba sacar adelante contra viento y carré y marea y no había manera, porque aquello ya estaba terminado. Esto ha servido de ejemplos negativos o de ejemplos favorables para los que dicen, por favor, eutanasia, por favor. Entonces, como digo, es el miedo al sufrimiento, lo que muchas veces, o el sufrimiento real, el que muchas veces lleva a los pacientes a pedir la eutanasia o el suicidio asistido, que me ayuden a morir, que me quiten del medio, ¿no? A veces no solamente el sufrimiento físico, sobre todo el psíquico, el psicológico. He conocido gente que a lo mejor pues ante la perspectiva de un desarrollo cognitivo o una limitación funcional por una enfermedad neurológica, pues antes de tenerla se ha suicidado, ha decidido acabar con su vida porque no quería verse llegar a esos extremos de dependencia o de deterioro físico o psíquico. O a veces el sufrimiento simplemente ha sido, vamos a decir, de orden psíquico. Pues, te han dicho que tienes un cáncer terminal, no te duele nada, pero en 3 meses vas a estar muerto. Joder, 3 meses agonizando. Aunque no me duela nada, pero psicológicamente, pues casi que, porque voy a estar 3 meses pensando que me muero y prefiero no vivir esos 3 meses. Como digo, sí que ha habido, y claro, ese planteamiento es muy personal. El que lo tiene, pues es muy difícil sacarle de él. ¿Contra qué me rebelo yo? Yo me rebelo un poquito, si me lo podéis permitir, contra el concurso del médico. Y me explico. A mí me parece que adscribir la eutanasia a una práctica médica más es como matar la gallina de los huevos de oro. Es como decir, pues el médico, que es una persona que está puesta para curar, sanar, aliviar, además de eso también puede proporcionarte el pase a la vida eterna, o el pase al otro barrio, o la salida de este mundo, en definitiva. No sé hasta qué punto eso es bueno que se le adjudique a la profesión médica. A veces se hace con la idea de lavar la conciencia, pues ha sido un acto terapéutico más el liquidar a esta persona. Yo creo que la mayor parte de la gente, saber que su médico tiene permiso para darle pasaporte al otro lado, a lo mejor pues no le genera especial confianza. Quiere decir que a estos efectos, si me apuráis, si la práctica de la eutanasia o el suicidio asistido aprobado pues recientemente en España pues se lleva a cabo, a mí me gustaría como médico que esa práctica la hiciese gente que no fuese médico, porque tampoco hace falta saber mucha medicina para aplicar una inyección letal. Entonces el hecho de querer adscribir, como digo, la ejecución de una eutanasia al servicio médico, como si fuese, pues vengo a poner un antibiótico, a poner un suero o a poner una sonda, pues no me parece que deba entrar dentro de las prestaciones médicas. Que crearse un cuerpo de matarifes, pues no lo sé, o de verdugos, como había en su tiempo, cuando la pena de muerte estaba aplicable en España, pues bueno, tenía que haber alguien que ejecute esas órdenes, pero no creo, insisto, desde mi punto de vista, en lo que yo quiero o me gusta esta profesión, que sea lo más adecuado que sean los médicos los que apliquemos la eutanasia o ayudemos a morir a la gente que no está satisfecha con su vida. Que eso, como digo, no hace falta mucha ciencia. Mira, en Estados Unidos las inyecciones letales
pues no sé, no hace falta que las ponga un médico, digo yo. Bueno, como existe la ley de autonomía del paciente, la ley 41 del año 2002, pues ya hace 20 años de aquella ley, pues marcó un hito en el sentido de recordar que es el paciente el que también tiene que tener parte activa en sus tratamientos, pero al mismo tiempo ya presentaba o dejaba de entrever la objeción de conciencia al médico, decir, mire, yo, lo dice el juramento hipocrático, no daré ninguna bebida, ningún veneno, ni mataré a nadie deliberadamente, aunque me lo pida, dice el juramento hipocrático, aunque me lo pida, no le daré nada para acabar con su vida al paciente. Eso forma parte del juramento hipocrático, que algunos involucran como si fuese un documento ético. Los médicos no hacen el juramento hipocrático, ya queda para la historia, ¿no? Claro, quería acabar estos minutillos haciendo una reflexión, pero esto ya más para los que creen o los que tienen una fe, ¿no? Yo siempre me preguntaba, cuando reflexionaba sobre esto de la eutanasia como médico, del valor, del sentido del sufrimiento, porque claro, una persona que está sufriendo, pero qué absurdo, ¿cómo te gusta verle sufrir? No es que te guste verle sufrir, es reflexionar sobre el sentido del sufrimiento. Y fijaros, voy a decir una cosa muy dura, siempre pensaba yo, me trasladaba con la mente, o sea, por ejemplo, imaginaos que vosotros estáis enfrente del Gólgota, ¿verdad? Del Calvario, donde está Jesucristo crucificado, agonizando, y vosotros estáis con un rifle de mira telescópica, viéndole agonizar. Tú le pegarías un tiro, digo, para acabar, porque ya está sufriendo, le pegarías un tiro desde el monte de enfrente, pues para que no sufra Jesucristo ahí clavado en la cruz. O hubiera disparado la Virgen María, por ejemplo, que está viendo sufrir a su hijo. Pues, hombre, sería un caso de eutanasia, ¿no? Dice, pues, hombre, no quiero ver cómo está sufriendo una agonía aquí en la cruz, qué absurdo, mejor lo remato, ¿no? Es para pensar, ¿no? Los médicos siempre estamos para aliviar, y desde luego yo no considero que el encarnizamiento terapéutico sea una práctica médica, ¿no? Pero tampoco creo que lo sea la eutanasia. Sinceramente creo que si al médico le damos la posibilidad de que pueda eliminar aquellas vidas o decidir sobre la calidad de vida de las personas, aquellas personas que considere que su calidad de vida no es suficientemente digna de ser vivida, pues a lo mejor estamos disparando a Jesucristo. Dice, hombre, y Jesucristo hubiera pedido un tiro para él, pues el tiro de gracia para no sufrir. Fijaos, cómo llevar las reflexiones a este punto, ¿verdad? Pues no lo sé, a lo mejor pienso que te hubiera encasquillado, su poder divino te hubiera encasquillado el arma para que no le disparase, porque estaba allí en el madero sufriendo por amor. Pero claro, el sentido del sufrimiento por amor hace falta tener mucha fe. Es que hace falta tener mucha fe porque se pasa tan mal que parece absurdo, ¿verdad? Por eso, desde una perspectiva no cristiana es muy difícil entender el valor del sufrimiento o del esfuerzo por los demás o del sacrificio por los demás. A veces la gente se hace la pregunta esa, ¿no? Cuando ya se encuentra en una situación terminal o que se ha cansado de vivir, ¿qué puedo yo ya esperar de la vida? ¿Qué puedo yo esperar ya de la vida? Como decían los profetas del Antiguo, llévame Señor, ya, yo no pinto nada. Bueno, pues la pregunta no es ¿qué puedo esperar yo ya de la vida? Quizá la pregunta sea ¿qué está esperando todavía la vida de mí? Pero hombre, si soy un piltrafilla, yo en esta situación que puedo hacer, pues a lo mejor dar muestras de interés a los que tienes alrededor, viendo cómo agonizas. No necesariamente entre gritos y sufrimientos, no. Existe medicamento para eso. A veces es, como digo, insisto más, el sufrimiento psíquico de pensar que tu vida se está agotando y que pronto tendrás que darle cuentas a Dios de lo que estás haciendo. Algunos se mueren de pronto y no se enteran y se encuentran en el juicio divino de golpe y porrazo. Otros pues tienen a lo mejor la dicha de, bueno, pues llevar un poco un preaviso de que vayan poniendo sus conciencias en orden porque les queda poco tiempo. Con lo cual, como terminales somos todos desde que nacemos, todos somos terminales porque la vida es una enfermedad progresiva, crónica, incurable y de curso inevitablemente fatal, al final siempre nos morimos, pues no viene mal pensar un poquito cómo queremos enfocarla, pues eso, para eutanasiarnos todos los días un poquito y disfrutar de la vida con más intensidad. Lo que hay que pensar siempre es en positivo. Espero que estas reflexiones os ayuden un poquito, porque el día a día lo tenéis vosotros. Un fuerte abrazo.